¿Se ve así en grande? ¿Se ve en modo presentación? Sí, se ve en modo presentación. Ya, genial, listo. Entonces comenzamos, chicas. Bien, vamos a ir hablando de este tema, haciendo un poco de comparación al inicio con el tejido epitelial para que lo tengan más claro. Ya, entonces comencemos, ¿no? La clase está dividida en estos 3 puntos, ¿sí? Son 3 puntos sencillos, ¿no? Van a ser las características del tejido conjuntivo, los componentes del tejido conjuntivo y la clasificación de este. Bien, veamos entonces primero las características. Tenemos nosotros que recordar lo siguiente, ¿no? Siempre empecemos con el origen. Recordemos que el tejido epitelial, su origen va a provenir de las 3 capas embrionarias, ¿no? Tanto endo, ecto como meso. Sin embargo, en el tejido conectivo solo va a provenir del mesodermo, ¿no? Por eso pongo origen mesodérmico, específicamente la tercera hoja blastodérmica. Bien, otra característica del tejido conjuntivo es que tiene abundante matriz extracelular. Bien, a diferencia del tejido epitelial que tenía casi nula, ¿no? Entonces, al tener mayor matriz extracelular, significa que sus células van a encontrarse más espaciadas, ¿no? Como vamos a ver en las siguientes imágenes de esta presentación. Posee fibras, ¿no? Va a poseer 3 tipos principales de fibras: las fibras colágenas, las reticulares y las elásticas. Acá, 2 puntos importantes también para poder compararlo con el tejido epitelial. Tenemos que va a ser altamente vascularizado, ¿no? Recordemos que el tejido epitelial es avascular, que no tiene vasos sanguíneos. Pero en este caso, el tejido conjuntivo es altamente vascularizado, ¿no? Encontrándose entre ellos vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Recordemos que el tejido conectivo nutre por difusión al tejido epitelial, ¿no? También se va a encontrar inervado, ¿no? A diferencia del tejido epitelial que no tenía nervios, no era no inervado. Bien, ahora veamos acá que el tejido conjuntivo va a poseer 2 principales componentes, ¿ya? Las células que componen al tejido conjuntivo y la matriz extracelular. Bien, en los textos ustedes van a encontrar 3 componentes. Van a encontrar células, matriz extracelular y fibras. Pero si ustedes ven su clase, las fibras están incluidas dentro de la matriz extracelular. Bien, entonces nosotros tenemos que ceñirnos a lo que nos da la universidad. Entonces, por eso lo he puesto acá en un asterisco y también lo he mencionado por aquí arribita, ¿no? Que posee fibras. Sin embargo, las fibras vamos a clasificarlas dentro de la matriz extracelular en esta ocasión. Bien, entonces otra característica del tejido conectivo es que va a formar diversas estructuras del organismo, ¿no? Como las capas profundas de la piel, lo vamos a encontrar en tendones, en cartílago, hueso, etc. Bien, y ahora veamos las funciones, ¿no? Las funciones. ¿Cuáles son las principales funciones que nosotros tenemos que recordar? Obviamente, lo primero que se tiene que venir a la mente cuando hablamos de tejido conectivo es que va a cumplir una función de sostén o soporte, ¿no? Soporte estructural. Entonces, ustedes tienen que imaginarse el tejido conectivo como algo dentro de nuestro cuerpo que sostiene todo en su lugar, ¿no? Véanlo de esa manera. Sostén. También dentro de los órganos tenemos que encontrar tejido conectivo y va a conocerse con el nombre de estroma. ¿Bien? De estroma. ¿Qué más? Va a servir como medio de intercambio de nutrientes y metabolitos, ¿no? Vamos a encontrar células que producen sustancias, esas sustancias van a estar circulando en la sangre y van a luego a usarse a una célula específica. Bien, por eso sirve como medio de intercambio de nutrientes y metabolitos. También, esto sí, de cajón, que tiene función defensora, ¿no? Va a proteger a nuestro organismo, ¿no? Ya que va a alojar o va a ser el medio principal donde van a actuar diversos leucocitos. Eso sí, también es importante recordar que el tejido conectivo se caracteriza por realizar la cicatrización mediada por fibroblastos y miofibroblastos. Bien, entonces recuerden cicatrización, ya sé que me están hablando de tejido conjuntivo. Finalmente también va a servir de almacenamiento, ¿no? Va a ser un tejido que tiene función de almacenar, ¿no? Puede almacenar calcio, puede almacenar triglicéridos. Entonces, almacenamiento. Entonces son 5 puntos importantes que tenemos que recordar del tejido conectivo. Bien, entonces ya vimos lo que es las características. Ahora veamos a sus componentes. Bien, va a tener, como les mencioné, 2 componentes principales, ¿no? Las células y la matriz extracelular. Las células las vamos a clasificar de 2 tipos. Solo van a haber 2 tipos. Las células residentes,
o fijas, y las células no residentes, también conocidas como células migrantes o células transitorias, ¿no? Esos son los nombres con los que lo pueden encontrar también en diferentes textos. Y la matriz extracelular va a estar compuesta, ¿por qué? Por fibras y por la sustancia fundamental. Bien, chicas, hasta ahí, antes de continuar, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, ok. ¿Me están escuchando? Sí, todo claro. Ok, listo, entonces continúo. Bien, entonces veamos a las células del tejido conectivo. Bien, como les mencioné, se clasifican en dos, bien, y se las voy a proceder a mencionar. Tenemos las células mesenquimales, los fibroblastos, los pericitos, los adipocitos, los macrófagos. Y en las células migrantes o no residentes tenemos a las células plasmáticas, a los leucocitos y a los mastocitos. Bien, acá pongo mastocitos con un asterisco, ¿por qué? Porque los mastocitos van a haber de dos tipos, ¿ya? Unos que se van a encontrar asociados a la mucosa, en diferentes partes de la mucosa de nuestro organismo, y otros que es por lo general, en su mayoría, van a encontrarse circulando en la sangre y van a funcionar en el tejido conectivo. Bien, por eso lo he puesto acá y vamos a hablar de eso en un apartado de células no residentes, ¿no? También que en su clase lo clasifican de esa manera. Sin embargo, en algunos libros van a encontrar que también los mastocitos son considerados células residentes, pero les explico que es por esta característica que algunos tipos de mastocitos se encuentran asociados a diferentes tipos de mucosa en nuestro organismo. Bien, entonces comencemos con las células residentes, ¿no? Hablemos primero de las células mesenquimales. Tenemos las siguientes. Las células mesenquimales van a ser células embrionarias. Bien, las vamos a encontrar en el embrión, ¿no? En el ser humano en formación. Van a caracterizarse por ser multipotenciales. Van a tener características multipotenciales o pluripotenciales, ¿no? Es decir, que van a originar diversos tipos de células. Van a ser precursoras de diversas células. Por lo general, de células que terminan en blasto. Bien, osteoblastos, ¿cómo se llama? Condrioblastos, etc. Bien, su forma es estrellada. Como vemos aquí, estas células son formas estrelladas, tienen forma estrellada. Y van a tener proyecciones citoplasmáticas que van a comunicar con las demás células embrionarias. Bien, estas células al comunicarse con estas van a crear uniones estrechas o uniones gap, ¿no? De esta manera se mantienen comunicadas. Bien, entonces este es el primer tipo de células residentes del tejido conectivo. Veamos ahora entonces a los fibroblastos, ¿no? Esos fibroblastos tenemos que recordarlos porque van a ser las células por excelencia del tejido conectivo, ¿no? Entonces, les vuelvo a repetir. Cuando ustedes vean fibroblastos, dicen, ya, este es tejido conectivo de cajón. Fibroblasto relaciónenlo con cicatrización, ¿no? Y recordemos que una de las funciones del tejido conectivo es participar o realizar la cicatrización, ¿no? Entonces, es debido a esta célula residente. Bien, entonces veamos que a microscopía óptica, ¿no? MO, se va a observar una célula de tipo fusiforme, como la vemos aquí. No sé si logran ver. Bien, esta célula va a tener prolongaciones citoplasmáticas, ¿no? Vemos acá cómo es que se proyecta su citoplasma. Cómo es que se proyecta su citoplasma, ¿no? Acá tenemos una imagen, ¿no? Donde se ve mejor la forma que tiene esta célula con sus proyecciones citoplasmáticas. Bien, ¿qué otra característica tiene fibroblasto? Va a tener un citoplasma basófilo, es decir, que va a tener alta cantidad de retículo endoplásmico, ¿no? Si tiene alta cantidad de de retículo endoplásmico de tipo rugoso, significa que va a sintetizar bastantes proteínas, por lo que su actividad proteica va a ser alta. Bien, entonces lo que nos lleva a hablar de lo siguiente, ¿no? De las coloraciones. Tenemos que cuando ustedes van a ver esto de aquí en adelante muchas veces, ¿no? Citoplasma basófilo. Basófilo hace referencia a la afinidad que tiene, en este caso el citoplasma, por un colorante de tipo básico. Bien, acá yo se los he puesto, ¿no? Lo más común para las muestras de tejidos histológicos va a ser usar la tensión de hematoxilina e eosina, ¿no? La hematoxilina va a ser un colorante de tipo básico, bien, que va a teñir generalmente de morado o medio azul, ¿no? Sustancias aniónicas, ¿no? O sea, es decir, que tengan carga negativa. Nosotros recordemos que las proteínas en sí, la actividad proteica, significa que el citoplasma va a estar cargado
de sustancias de tipo negativas, ¿verdad? Entonces, este va a tener afinidad por sustancias aniónicas, ¿no? Entonces, si el citoplasma está lleno de proteínas, significa que tiene, digámoslo así, ¿no? Digámoslo así, que tiene carga negativa. Entonces, la hematoxilina, a tener, digámoslo así, una carga positiva, va a tener afinidad con sustancias aniónicas. Por lo tanto, va a teñir de color medio morado al citoplasma. Caso contrario de la eosina, ¿no? Va a ser un colorante ácido que va a teñir, por lo general, de fucsia sustancias catiónicas. Entonces, si tiene sustancias catiónicas, o es decir, que tienen carga positiva, significa que la eosina, digámoslo así, tiene carga negativa. ¿Bien? Entonces, eso está claro y ténganlo en cuenta para sus clases de práctica, ¿no? Eso no se lo van a preguntar, pero yo lo vi importante que lo sepan. Bien, entonces sigamos con los fibroblastos. Estos van a tener mayor actividad, van a encontrarse en mayor cantidad cuando hayan procesos de cicatrización. ¿Qué van a hacer? Van a producir el factor de crecimiento, ¿no? Y van a realizar lo que se conoce como cicatrización, ¿no? Estos procesos también lo podemos ver una malformación cuando vean cicatrices de tipo queloide, ¿no? Esas cicatrices que se ven así grandazas, ¿no? Lo podemos encontrar en diversas personas o diversos tipos de pacientes, y esa formación queloide se va a deber a una actividad muy pronunciada de los fibroblastos. Bien, entonces, entre las funciones de los fibroblastos tenemos los siguientes, ¿no? Que va a sintetizar sustancias, va a sintetizar fibras colágenas, fibras elásticas, glucosaminoglucanos, protoglucanos y glucoproteínas, ¿no? Veámoslo así, estas van a ser sustancias que componen a la matriz extracelular. Entonces podemos decir que los fibroblastos crean su propio entorno, ¿no? Por así decirlo. Y entonces veamos lo siguiente. También tenemos estos dos tipos de fibroblastos, ¿no? Tenemos a los fibrocitos y a los miofibroblastos. Bien, entonces acá tenemos un fibroblasto activo, ¿no? En un proceso de cicatrización vemos que esta célula está activada. Y acá tenemos a un fibroblasto inactivo que va a ser conocido como fibrocito. Esta célula va a estar inactivada, ¿no? En un proceso en el cual no necesita participar, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita podemos tener una mayor cantidad de células conocidas como fibrocitos, ¿no? Van a caracterizarse por ser más pequeñas, ¿no? Acá vemos la comparación, van a ser más pequeñas y van a tener un núcleo heterocromático. Bien, es decir, que no se va a apreciar el nucleolo, que es nucleolo. ¿Por qué? Porque recordemos que la heterocromatina va a ser la condensación del ADN, ¿no? Si el ADN se encuentra más o menos así condensado, significa que no está realizando mucha actividad, ¿no? Está en un estado latente, está ahí descansando, digámoslo así. Y su citoplasma va a ser acidófilo, ¿verdad? Entonces, si su citoplasma significa que está acidófilo, es decir, que se va a teñir de color rosadito, ¿no? Con la eosina. Y esto se debe justamente a que no va a haber mucha síntesis de proteínas y entonces el citoplasma va a estar cargado de una carga positiva. Bien, y hay otro apartado que son los miofibroblastos, ¿no? Estos van a hacer una diferenciación, una modificación de los fibroblastos activos, ¿no? Estos van a tener una mayor participación en los procesos de cicatrización y se van a caracterizar por tener actina, miosina. Y ustedes cada vez de ahora en adelante que vean la palabra actina o miosina ya tienen que ir sospechando que se trata de una célula con actividad contráctil o con capacidad de contraerse, de generar algún tipo de movimiento. Bien, y esta va a ser útil para cerrar heridas. Bien, va a ser también a caracterizarse por tener propiedades medias tanto entre fibrocitos como fibroblastos y no va a tener lámina externa. Bien, nosotros recordamos de las células epiteliales que tienen una lámina basal, ¿verdad? Una lámina basal que es, digámoslo así, a lo que están fijadas. En este caso, la lámina externa hace referencia a una lámina basal, pero no de tipo de células epiteliales. O sea, es una lámina basal, pero para células que no son epiteliales. En este caso, este miofibroblasto no va a tener lámina externa, sino que se va a encontrar suspendida en el tejido conectivo. Bien, entonces, hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bien. Entonces, yo voy a continuar. Bien, tenemos nuestra tercera célula residente que va a ser el pericito. Al pericito lo vamos a encontrar, ¿dónde? Lo vamos a encontrar rodeando paredes de vasos capilares y vénulas postcapilares.
Bien, acá podemos encontrar, esto es un capilar, ¿no? Un corte transversal de un capilar, y vemos acá al pericito. ¿Por qué se va a caracterizar el pericito? Se va a caracterizar por tener tres componentes claves: la actina, la miosina y la troponina. Entonces, ¿qué les dije? Que tienen que recordar cada vez que vean actina y miosina, que va a tener una actividad contráctil, ¿no? Estos pericitos van a poder contraerse. También estos pericitos tienen una capacidad de pluripotencialidad, es decir, en caso sea necesario, van a poder diferenciarse a células endoteliales, ¿no? Para recuperar la forma del capilar. Va a poder diferenciarse a fibroblasto para sintetizar matriz extracelular, y va a poder diferenciarse también a células musculares de tipo liso. Bien, ¿qué más? ¿Dónde se encuentran ubicadas? Específicamente se van a encontrar ubicadas entre las células endoteliales, ¿no? Que son estas de aquí, que conforman, digámoslo así, el piso del capilar, y la membrana basal, que es todo lo blanquito, ¿no? Todo esto gris que está acá. Bien, ¿hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Bien. Todo claro. Ok, entonces continúo. Ya. Vamos a nuestra cuarta célula de tipo residente del tejido conectivo. Tenemos a los famosos adipocitos. Bien, los adipocitos se van a dividir en dos tipos, ¿no? Adipocito de grasa blanca o unilocular, y adipocito de grasa parda o multilocular. Bien, acá tenemos una imagen microscópica de adipocito de grasa blanca, ¿no? O unilocular, y adipocito de grasa parda o multilocular. Entonces, su origen va a ser de células mesenquimales o fibroblastos. Bien, tanto fibroblastos como células mesenquimales van a poder originar adipocitos. Estas células son de carácter ya diferenciado, ¿no? Porque tienen funciones específicas, y se van a crear mediante la adipogénesis, ¿no? Esta adipogénesis se va a dar antes y después del nacimiento, bien, en cualquier momento de nuestra vida. Se van a caracterizar por almacenar lípidos, y también va a colaborar con la síntesis de diferentes tipos de hormonas, ¿no? Recordemos que hay dos tipos de hormonas: hormonas proteicas y hormonas de origen lipídico. En este caso, ellas obviamente van a sintetizar hormonas de origen lipídico. Va a estar, por lo general, el adipocito de grasa blanca o unilocular en el tejido conjuntivo laxo. Bien, esto lo vamos a dejar acá porque en esta presentación vamos a hablar acerca del tejido adiposo a mayor profundidad, ¿no? Entonces, pero solo para que sepan que es una célula residente del tejido conectivo. Bien, y tenemos por último nuestra última célula residente, que va a ser el macrófago. El macrófago. ¿Cuál va a ser el origen del macrófago? Va a ser el monocito. Bien, no se vayan a confundir, ¿no? Ustedes por ahí de repente van a escuchar o lo van a ver que el macrófago lo ponen como una célula no residente, es decir, que se encuentra en la sangre. Pues eso es falso, ¿no? ¿Por qué? Porque el monocito es lo que se encuentra en la sangre. Y una vez que el monocito recibe las señales necesarias para participar en un proceso inflamatorio o de defensa de nuestro organismo, va a ir al tejido conectivo o hacia ese lugar, y se va a diferenciar a macrófago, y va a realizar su acción a nivel del tejido conectivo, ¿no? Entonces es importante recordarles eso. ¿Qué función van a tener? Van a ser células presentadoras de antígeno, ¿no? Va a tener en su membrana plasmática, van a tener complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, ¿no? El MHC2. Esto lo van a ver, lo vamos a ver también en células en el tejido sanguíneo, ¿no? Es unas sesiones más adelante, y también lo van a ver en inmunología el siguiente ciclo. Bien, pero en sí ahora les adelanto su función principal: presentar antígeno a linfocitos T. Bien, esta célula tiene una alta cantidad de lisosomas. ¿Por qué? Porque su principal función también es fagocitar, ¿no? Justamente fagocita antígenos para poder presentarlos al linfocito T. Entonces una de sus funciones principales es fagocitar, ¿no? Va a presentar pseudópodos con los que va a poder captar el antígeno. Bien, si el macrófago no puede fagocitar por diversos motivos, en este caso que un antígeno o célula o sustancia o molécula extraña a nuestro organismo, se va a asociar a otros fagocitos, ¿no? Como neutrófilos, otros tipos de macrófagos, etc. Y va a formar una célula multinuclear que va a tener núcleo eosinófilo, ¿no? Y este componente que van a formar se va a conocer como células gigantes a cuerpo extraño. Bien, células gigantes a cuerpo extraño. ¿Qué más? ¿Qué otras funciones tiene el macrófago? Va a producir interleucina 1,
que va a activar a los linfocitos T, justamente a las células que les presenta el antígeno, ¿no? Entonces, esta célula, este macrófago, fagocita el antígeno, gracias a sus lisosomas, van a ayudar a procesarlo, digámoslo así, y va a emitir señales que van a atraer a los linfocitos T para que estos macrófagos puedan presentarles el antígeno y los linfocitos T cumplan su función respectiva, ¿no? También va a producir factor de necrosis tumoral, ¿no? Que va a ser un mediador antiinflamatorio. Si es un mediador antiinflamatorio, entonces, ¿qué podemos deducir? Que los macrófagos los encontramos en procesos inflamatorios, obviamente. Bien, entonces, les menciono acá que los macrófagos van a recibir diversos nombres según el lugar en donde se encuentren, ¿no? Va a recibir el nombre de microglía si se encuentra en el tejido, en el sistema nervioso central. Va a conocerse como célula de Langerhans si se encuentra en la piel o en el sistema tegumentario. Va a recibir el nombre de osteoclasto si se encuentra en el hueso. Va a recibir el nombre de célula de Kupffer o Kupffer en el hígado y finalmente como células de polvo o macrófagos alveolares en los pulmones. Bien, ¿hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Disculpe, ¿podría explicar una vez más el factor de necrosis tumoral, por favor? Ah, ya. No, sí, eso no se lo van a preguntar en este aspecto, en este curso en sí, pero se los vuelvo a comentar, ¿no? Entonces, el factor de necrosis tumoral es una citocina, ¿no? Si va a producirla, significa que este factor de necrosis tumoral va a actuar como mediador antiinflamatorio. Si actúa como mediador antiinflamatorio, significa que el macrófago va a participar en procesos de inflamación, ¿no? Si hay un proceso de inflamación en nuestro organismo, entonces el macrófago va a encontrarse ahí participando, como secretando una citocina conocida como factor de necrosis tumoral, que sirve como mediador antiinflamatorio. ¿Me dejé entender? Si no, para volver a explicar. Sí, muchas gracias. Sí, Ok. Ya, entonces sigamos. Bien, entonces veamos ahora las células no residentes. Bien, tenemos la primera y que es importante ahondarla porque esta sí han preguntado. Sí, yo recuerdo que me preguntaron y no la contesté bien, pero bueno, ahora sí voy a darle las pautas para que lo puedan contestar, ¿no? En su respectivo momento. Entonces, las células plasmáticas, o también conocidos como plasmocitos, ¿qué van a hacer? Van a hacer diferenciaciones de células de linfocitos B, ¿okay? Y estas diferenciaciones se van a caracterizar porque van a producir los famosos anticuerpos o también conocidos como inmunoglobulinas, ¿no? Entonces, el linfocito B, al encontrar un antígeno, va a diferenciarse a célula plasmática. Y esta célula plasmática es la que va a producir anticuerpos específicos contra ese antígeno. Bien, eso es un tema que lo van a ahondar en inmunología y lo vamos a ver de nuevo en tejido sanguíneo, ¿no? Pero mientras tanto se los voy adelantando. Forma parte de la inmunidad humoral y van a tener un aumento en su cantidad cuando hay un proceso inflamatorio, ¿no? Se va a caracterizar por tener un núcleo excéntrico, es decir, pegado a los bordes de la membrana plasmática, y va a tener, acá esto es lo clave, va a tener un aspecto de rueda o de reloj analógico, ¿no? Veamos aquí a la célula que tiene un aspecto de rueda, ¿no? Acá se aprecia mejor, ¿no? Una rueda de carreta o de un reloj. Bien, esto de aquí recuérdenlo bien porque la pregunta que no respondí fue justamente esta, ¿no? Describen una célula y ponen que tenía aspecto de rueda, ¿no? Y la respuesta era célula plasmática. Bien, ¿qué más? Va a tener un núcleo heterocromático, ¿no? Es decir, que se va a encontrar o sea, su función va a ser específica, ¿bien? No va a tener muchas funciones. Su función específica es producir anticuerpos contra un antígeno específico, ¿bien? Entonces, por eso es que tiene un núcleo heterocromático. No, eso no es importante, solo quiero aclarárselos. Va a tener un citoplasma basófilo y va a tener alta cantidad de retículo endoplásmico rugoso, es decir, que va a tener alta síntesis de proteínas, justamente porque los anticuerpos son proteínas con un agregado más de carbohidratos, ¿bien? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar concentrado en el tubo digestivo, en vías respiratorias, en glándulas salivales, en ganglios linfáticos y en tejido hematopoyético. Bien, entonces veamos
la siguiente. Bien. Entre las células no residentes también tenemos a los leucocitos o glóbulos blancos, ¿no? Tenemos a los siguientes, a los neutrófilos, a los eosinófilos, a los basófilos y, ya eso los mencioné también, a los monocitos. Bien, esto no lo vamos a ver en tejido sanguíneo, pero es importante que sepan que se encuentran como parte de células no residentes del tejido conectivo. Bien, neutrófilos, eosinófilos, basófilos son granulocitos y los monocitos son agranulocitos. Eso lo vamos a ver más adelante, pero es importante que sepan que se encuentran clasificados en componentes no residentes celulares del tejido conectivo. Bien, entonces ahora veamos al famoso mastocito, o también conocido como célula cebada. Bien, ¿qué va a ser? El mastocito va a ser una célula grande, ¿no? Que va a tener un núcleo metacromático, gránulos metacromáticos. ¿Qué es decir esto? Que van a teñirse con cualquier tipo de tinción, ¿no? O sea, se caracterizan porque se tiñen sus gránulos y se pueden ver a microscopio. Sus gránulos son tantos que van en ocasiones a tapar al núcleo, ¿no? Estos gránulos se caracterizan por tener tres componentes principales, ¿no? La histamina, el factor quimiotáctico, un factor quimiotáctico y la heparina. Entonces, la histamina, ¿cómo va a funcionar o qué función va a realizar? Va a tener una función de vasodilatación, ¿no? Va a dilatar los vasos sanguíneos. Los gránulos también van a secretar sustancias como factor quimiotáctico, ¿no? Que va a atraer justamente a eosinófilos, neutrófilos, monocitos a una zona de inflamación. No, de nuevo, si lo encontramos en una zona de inflamación, quiere decir que va a participar en procesos de inflamación. Entonces, ahí tiene una pequeña acción, ¿no? En los procesos de inflamación, ¿qué hace? Atrae eosinófilos, neutrófilos y a monocitos. Y la heparina, que es un glucosaminoglucano, ¿no? Va a tener función de anticoagulante. Bien, entonces esas son las principales funciones de los gránulos que tienen estas células cebadas. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar circulando en sangre periférica y en ocasiones se va a poder confundir con un monocito, ¿no? Va a poder confundir con un monocito, sin embargo no lo es. ¿Y cómo lo vamos a diferenciar? Justamente por la presencia de gránulos metacromáticos. En su membrana basal va a tener receptores para la inmunoglobulina E, que es una inmunoglobulina relacionada con procesos de alergias, Va a tener su origen en la célula madre pluripotencial, ¿no? Que se encuentra en la médula ósea. Y acá, esto es importante, es lo único que tienen que recordar de los mastocitos, que van a ser partícipes de la hipersensibilidad inmediata, ¿bien? En procesos de alergias y procesos de anafilaxia, ¿no? Que es una reacción brusca hacia alguna alergia. Y también enfermedades asociadas a ese tipo de células las vamos a encontrar en la rinitis alérgica y el famoso asma bronquial. Bien, entonces, ahí acá recuerden siempre que sus gránulos tienen histamina y heparina. Bien, eso es lo principal a recordar de los mastocitos o células cebadas. Entonces veamos ahora los componentes. Ya vimos las células, ya vimos a la matriz extracelular. Ahora veamos a los componentes de la matriz extracelular. Bien, la matriz extracelular va a estar caracterizada ¿por qué? Porque tiene propiedades tanto mecánicas como bioquímicas. O sea, va a tener funciones específicas esta matriz, ¿no? La matriz extracelular que compone al tejido conectivo. Como les mencioné, va a tener dos tipos de componentes, ¿no? Tanto las fibras como la sustancia fundamental. Dentro de las fibras vamos a encontrar tres principales: las fibras colágenas, las fibras reticulares y las fibras elásticas. Y en la sustancia fundamental que vamos a encontrar glucosaminoglicanos, ¿no? ¿Es glucanos o glicanos? Es cualquiera, o sea, de esas dos maneras se puede escribir. Proteoglucanos y glucoproteínas, ¿no? También en la clase que le van a dar la universidad, van a encontrar el líquido intersticial, ¿no? Que es un líquido que se encuentra, digámoslo así, como desecho del intercambio gaseoso que ocurre en los vasos sanguíneos. Bien, en los vasos sanguíneos. Este líquido se acumula y forma parte de la sustancia fundamental de la matriz extracelular, sin embargo no lo vamos a ahondar, ¿no? Y en diversos textos tampoco lo van a encontrar, pero en la clase se los ponen, así que yo se los he puesto acá, como parte de la sustancia fundamental que compone a la matriz extracelular. Chicas, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Si no, para ir avanzando. Todo claro. ¿Sí? Ok.
Entonces yo continúo. Bien, entonces vemos las principales fibras, ¿no? Las fibras que se llevan todo el protagonismo en la matriz extracelular, que son las fibras colágenas. Bien, acá tenemos las fibras colágenas. ¿Qué son? Van a ser fibras gruesas, ¿no? Que van a tener ondulaciones, ¿no? Como vemos aquí, son estas, ¿no? Que están así medio teñidas, ¿no? Esas son las fibras colágenas. Tienen ondulaciones y se van a teñir con tinción tricómica de Mallory, que les va a dar un color azul, como los vemos acá. Estas son fibras colágenas. Bien, eso se lo pongo porque lo van a ver en práctica y es algo fácil de recordar y también un poquito importante, ¿no? De repente les pueden hacer una pregunta relacionada con su tinción, pero bueno, ya están listas. ¿Por qué van a estar formadas? Van a estar formadas por fibrillas colágenas, ¿no? Recordemos que va a haber más de un tipo de colágeno, ¿bien? Eso lo vamos a ver en un ratito. Entonces, pero va a estar formada por diversos tipos de colágenos, ¿no? De fibrillas colágenas. Y van a tener como principal característica que van a ser resistentes a lo que es la atracción, ¿no? A la atracción. La proteína colágeno va a representar, eso es un dato importante, la proteína colágeno va a representar el 20% del total de proteínas de nuestro organismo, ¿ya? 20% del total de proteínas de nuestro cuerpo. Y el tipo de colágeno más destacado, o que es importante recordar, es el de tipo 1, ya que va a proporcionar bastante resistencia a cualquier tipo de tensión. Ahora, la molécula principal de las fibras de colágeno va a ser el tropocolágeno. Bien, ese es su nombre antiguo y ahora se les conoce como simplemente moléculas de colágeno. Y estas moléculas van a tener una característica especial que va a estar formada por 3 cadenas de tipo alfa, ¿no? En configuración helicoidal, ¿no? A esto se le va a conocer como cadenazas. Bien, entonces, bien, veamos cómo se forman las fibras colágenas. Entonces acá tenemos un fibroblasto que va a sintetizar un procolágeno, un preprocolágeno, ¿bien? Y lo va a emitir fuera, o sea, hacia su medio, hacia su entorno, ¿no? Hacia la matriz extracelular. Entonces tenemos aquí el procolágeno, una molécula de procolágeno, que va, mediante esta enzima, la peptidasa procolágeno, va a eliminar a dominios, acá está, a dominios no helicoidales del procolágeno. Una vez que quita todas esas cosas que no le van a servir, que no tiene la estructura adecuada, entonces, ¿qué voy a tener yo? Voy a tener el tropocolágeno, ¿no? La famosa molécula de colágeno. Ahora, varias moléculas de este tipo, ¿no? Varios tropocolágenos, se van a unir, se van a acoplar, se van a entrecruzar. Se van a entrecruzar y van a formar finalmente lo que es la fibra de colágeno. La fibra de colágeno. Bien, entonces aquí, ¿qué es importante recordar? Es importante recordar que el procolágeno tiene que quitar dominios que no son helicoidales, que no tienen una estructura adecuada, van a formar el tropocolágeno, ¿no? El tropocolágeno, varias moléculas de tropocolágeno agrupadas van a formar fibrillas de colágeno. Y varios conjuntos de fibrillas de colágeno van a formar lo que se conoce como la fibra de colágeno, que se tiñe con tinción tricómica de Mallory. Bien, eso es lo principal. Bien, y acá tenemos los diferentes tipos de colágenos que les mencioné. De aquí solo quiero recordarles tres. El de tipo 1, que es el que presenta mayor resistencia a la tensión, que lo vamos a encontrar, recuerden esto, en los tendones, ¿ya? En los tendones. ¿No? Acá tenemos otro tipo de localizaciones, pero yo quiero que lo recuerden que se encuentra en los tendones, para tener resistencia a la tensión. Va a estar formada por fibroblastos. La de tipo 3, que lo vamos a encontrar acá en células reticulares que forman fibras reticulares, y que lo vamos a encontrar en órganos hematopoyéticos, ¿no? Como el vaso, el hígado. Bien, y el colágeno tipo 4 es importante porque ¿dónde lo encontramos? En la lámina basal, ¿recuerdan? En la lámina basal, específicamente en la lámina densa. Entonces, cada vez que vean colágeno tipo 4, recuerden a las famosas células epiteliales que vimos en la sesión 1. Bien, este cuadrito lo van a encontrar también en su clase. Sin embargo, yo les hago aquí lo que tienen que recordar, ¿no? Lo más importante. El colágeno de tipo 1, de tipo 3 y de tipo 4. Bien, entonces continuemos. Fibras reticulares. Bien, entonces ya vimos las fibras colágenas, ahora veamos lo que son las fibras reticulares.
Se van a llamar así porque van a formar una especie de malla, ¿no? O también un tipo de red, ¿no? Malla red. Van a ser delgadas, veamos aquí, miren, estas líneas que ven así, esas líneas negritas son las fibras reticulares, ¿no? Estas líneas negritas son las fibras reticulares, ¿no? Entonces son delgadas y obviamente las encontramos, miren cómo están aquí, todo un enmarañado, ramificadas. Son argirófilas. ¿Qué quiere decir esto? Que van a teñirse con tinciones de plata, ¿bien? Tinciones de plata. Y van a tener un alto contenido de carbohidratos. Esto, ya se los mencioné, va a estar formadas por colágeno tipo 3. Por colágeno de tipo 3. Y van a estar sintetizadas por células reticulares, células del músculo liso y obviamente fibroblastos. Su principal función es de soporte, ¿no? Va a formar estroma en los órganos hematopoyéticos, ¿no? En forma de red, obviamente. Un dato importante es que en el endoneuro, que es un tipo de tejido conectivo que encontramos recubriendo a los nervios en el sistema nervioso, las células de Schwann van a ser las que van a sintetizar a estas fibras reticulares, ¿no? No va a ser no van a ser los fibroblastos, sino va a ser la célula de Schwann, ¿no? Entonces, por lo tanto, podemos deducir que no vamos a encontrar ninguno de estos tres tipos de células en el sistema nervioso relacionado justamente al tejido conectivo que envuelve los nervios. Bien, tinción. Estos son cositas importantes, ¿no? Que va a estar se va a poder teñir con el ácido periódico de Schiff y por la impregnación argéntica, ¿no? Tinciones, díganlo si ustedes recuérdenlo como tintes de plata, ¿no? Tintes de plata, así de simple, ¿no? Este de aquí, el Wilder. Es importante recordar este nombrecito. Lo van a ver en práctica, bien, eso solo lo pongo como dato. Entonces ya vimos las fibras reticulares, ahora vemos las fibras elásticas. Bien, las fibras elásticas son fibras delgadas, ¿no? Como lo podemos ver en esta imagen, son fibras delgadas, acá también las vemos, fibras elásticas delgadísimas. Estas tienen la capacidad de ceder a la tracción y van a recuperar su forma. Una característica de todo objeto elástico. Tinción. Con la hematocilina de eosina no se va a teñir muy bien, sino que va a necesitar de tinciones como la orceína, que le va a dar un color más negruzco, bien, como el que vemos por aquí, y la resorcina fucsina, ¿no? Que le va a dar un color magenta. A ver, esto va a estar formado por la tropoelastina. Que va a ser, que va a ayudar a la elastina a empalmarse. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Qué pasa acá? La tropoelastina va a tener puentes de aminoácidos. Bien, estos aminoácidos que mantienen unidas tanto a la tropoelastina como a la elastina son conocidas como desmosina e isodesmosina. Bien, es una cadena de aminoácidos. Y van a darle, estos aminoácidos se caracterizan porque les van a dar la responsabilidad de darle elasticidad a este tipo de fibras, ¿no? Entonces, gracias a la desmosina y la isodesmosina, podemos decir que las fibras elásticas son capaces de recuperar su forma y ceder a la tracción. Bien, otros componentes especiales que tenemos que recordar son la fibrilina y la fibulina. Bien, la fibrilina van a ser microfibrillas que van a darle estabilidad a la elastina y van a organizar a la elastina en fibras. Bien, y la fibulina va a colaborar en el ensamblaje de la fibrilina con la elastina. Bien, entonces aquí he puesto una imagen. Veamos, ¿no? Acá tenemos a la fibrilina, ¿no? Veamos a la fibrilina cómo es que va a servir para que pueda acoplar tanto a la tropoelastina, y la tropoelastina va a atraer a la elastina y van a formar este tipo de parte amorfa de las fibras elásticas, ¿sí? Las fibras elásticas. Bien, entonces, acá recordarles, ¿no? Organizan a la elastina en fibras. Bien, entonces, bajo esta estructura, bajo esta cadena de fibrilina, vamos a tener que va a estar rodeada por tanto elastina como tropoelastina, ¿no? Entonces, por eso se le pone que va a darle estabilidad a este componente conocido como elastina. Bien, aquí que es importante recordar a la fibrilina 1. Bien, ¿por qué? Porque si no estuviera la fibrilina 1, entonces la elastina y la tropoelastina no se pueden agrupar, por lo tanto las fibras elásticas se verían defectuosas. Bien, entonces, ya.
Veamos entonces algunos tipos de enfermedades relacionadas con el tejido conjuntivo. Tenemos tres principales, tres que tienen que recordar: el síndrome de Ehlers-Danlos, el escorbuto y el síndrome de Marfan o Marfan. Bien, al síndrome de Ehlers-Danlos tenemos que recordarlo. ¿Por qué? Porque va a haber una anomalía en la síntesis del colágeno. Bien, las fibras de colágeno van a tener problemas en su estructuración. ¿Y en qué se va a desencadenar esto? Vamos a ver que van a crear problemas en el paciente en donde van a haber hiperextensibilidad, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Que va a tener articulaciones con hipermovilidad. Entonces, la estructura de este colágeno, ¿cuál es la principal función del colágeno? A ver, ¿alguien me puede decir cuál es la principal función del colágeno? Chicas, lo he repetido varias veces. ¿Cómo? ¿Hola? ¿No? ¿Nadie? Bueno, la principal función es brindar resistencia mecánica, ¿no? Brindar resistencia a la tensión. Entonces, si el colágeno se encuentra de manera anómala, ¿qué pasa? No va a haber resistencia a la tensión. Entonces, la piel va a encontrarse con una característica conocida como hiperextensibilidad, ¿no? Y va a ser más fácil que se lesione. Entonces, cuando vean ustedes preguntas donde les hablen de articulaciones con hipermovilidad, ¿no? Ya vayan asociándolo a esto, ¿no? A síndrome de Ehlers-Danlos. Entonces acá, hipermovilidad. Hipermovilidad, tienen que recordar esto, ¿no? También puede haber una falla de colágeno de tipo 3 o colágeno de tipo 4. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Tenemos entonces ahora que ver al escorbuto. El escorbuto simplemente va a ser la falta de vitamina C, ¿bien? Que se va a caracterizar por sangrado de encías, ¿no? Que va a desencadenar en caries, ¿no? Si va a haber un sangrado de encías, ese tejido se va a encontrar expuesto a bacterias, por lo tanto los dientes son más susceptibles de tener caries. Entonces, ¿esto por qué va a ocurrir? Va a ocurrir por la alteración de la síntesis de colágeno a nivel de la hidroxilación, ¿no? Las cadenas alfa que forman el tropocolágeno o molécula de colágeno son inestables, ¿no? Entonces, además, que es por la falta de vitamina C, nosotros cada vez que veamos el escorbuto, debemos recordar o tenemos que inferir que este paciente tiene una afección a nivel de la síntesis de colágeno. ¿Por qué? Porque forma moléculas inestables de colágeno. Bien, y ahora vemos el síndrome de Marfan o Marfan. Bien, se caracteriza por pacientes así, de este tipo, ¿no? Con extremidades largas, dedos largos. Son evidentemente altos. Van a presentar una deformidad torácica. ¿Y qué más? Allá, la aragnodactilia, ¿no? Que va a ser característico, que va a tener dedos de las manos y pies muy largos, extremadamente largos. ¿Esto a qué se debe? ¿Este síndrome a qué se debe? Se debe a una anomalía hereditaria del gen, de un gen. Este gen que codifica a la fibrilina. Recuerden que les comenté que la fibrilina brinda la base para la estructura tanto de la tropoelastina como la elastina, ¿no? Que son componentes de las fibras elásticas. Bien, entonces si este gen se ve afectado, no va a poder formarse respectivamente estas fibras, por lo tanto vamos a presentar problemas en zonas donde se encuentren estas fibras. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en túnicas medias de la aorta, en la piel y en ligamentos. Bien, ¿qué pasa acá? En este caso, si no hay este tipo de fibrilina, entonces las laminillas elásticas no se forman y son sustituidas por proteoglucanos. Son sustituidas por proteoglucanos. Pero bien, ¿qué es lo importante recordar acá? Las características principales del paciente, ¿no? Una persona alta, con dedos y extremidades largas, ¿no? Y qué más, que es una anomalía de tipo hereditaria que está por un problema ocasionado en el gen que codifica a la fibrilina de tipo 1. Bien. Chicas, ¿usted hay alguna pregunta? Hola.
No tiene ninguna claro. pregunta. ¿Todo claro? Ok. Bien, entonces ya vimos síndrome de Marfan. Ya. Bien, entonces veamos ahora, ya vimos a la fibra, ¿no?, que es un componente de la matriz extracelular, y ahora veamos a la sustancia fundamental. Son tres principales: los glucosaminoglucanos, los proteoglucanos y ¿qué más? Y las glucoproteínas. Bien, los glucosaminoglucanos son esas estructuras, ¿no?, que parecen las cerdas de un cepillo. Bien, son estos de aquí, estos chiquititos, estas líneas, solo estas líneas. Bien, son conocidos como GAGs o GAG, ¿no?, y van a ser polímeros lineales de cadenas repetidas de carbohidratos, en este caso de disacáridos. ¿No? Van a estar compuestos, ¿por qué?, por una hexosamina, ¿no?, una hexosa, y un ácido urónico. Esto le va a dar un carácter hidrofílico, es decir, que tiene afinidad por sustancia acuosa, en este caso el agua, y va a tener una carga negativa, ya que va a estar agrupado generalmente a grupos sulfato y grupos carboxilo, ¿no?, por lo mismo que son carbohidratos, ¿no? Perdón, disacáridos. Bien, van a estar sintetizadas por células del tejido conectivo y se van a unir a moléculas de agua, ¿no? Eso característico por ser hidrofílicos. A ver, hay diferentes tipos. En este caso tenemos que recordar al hialuronato, también conocido como ácido hialurónico, ¿no?, que va a servir como un lubricante, y acá lo más importante es que va a cumplir función de amortiguador de golpes, ¿no? Entonces lo vamos a encontrar en el líquido sinovial, que se encuentra en los extremos de las articulaciones. Y a diferencia de sus compañeros de más tipos de glucosaminoglucanos, el ácido hialurónico no va a poseer grupo sulfato, no va a tener grupo sulfato. Bien, otros tipos tenemos al dermatán sulfato, al queratán sulfato y al heparán sulfato. Entonces, veamos ahora a los proteoglucanos. A ver, ¿qué son los proteoglucanos? Van a ser los glucosaminoglucanos fijados a un centro de proteína. Bien, miren, aquí todo esto es un proteoglucano. Un proteoglucano es toda esta estructura, ¿no? Este es el centro de proteína y los pelitos son los glucosaminoglucanos. Entonces, los glucosaminoglucanos fijados a un centro de proteína, que van a formar a los proteoglucanos, que tienen justamente la forma de una escobilla, ¿no? Entonces todo esto es un proteoglucano, un centro de proteína y los pelitos glucosaminoglucanos. Bien, yo repito varias veces las cosas porque mientras más lo repita, más rápido o mejor se les va a quedar grabado. Bien, también podemos encontrar un tipo de forma de agregado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A ver, esto se lo voy a explicar bien. Vamos a poder encontrar estos proteoglucanos fijados a una molécula de ácido hialurónico. Bien, si estos lo pegamos a una molécula de ácido hialurónico, que forman agregados de proteoglucanos, ¿ya? Por eso pongo acá que lo podemos encontrar en forma de agregados. Entonces, yo tengo mi proteoglucano que se va a fijar a un ácido hialurónico y va a formar un agregado de proteoglucanos. Hay diferentes tipos, y el que tenemos que recordar que es importante es el agrecano, que lo vamos a encontrar en cartílago. Esto lo vamos a ver a la siguiente sesión, las funciones de este tipo de proteoglucano. Bien, entonces aquí veamos de nuevo acá nuestro polipéptido central, ¿no? Son aminoácidos libres ya asociados en una cadena que forman la proteína. Tenemos aquí los glucosaminoglucanos, que son parejas de azúcares disacáridos repetidos, ¿vean? Son dos hexosas que se repiten y van a formar lo que son los glucosaminoglucanos, que son las cerdas del cepillo, digámoslo así. Proteína central, y todo esto es un proteoglucano. En este caso se va a conocer como agrecano. Vemos que tienen al heparán sulfato, que es otro tipo de glucosaminoglucano, y en este caso también tiene crondoteín sulfato y dermatán sulfato, que es otro tipo también de glucosaminoglucanos. Bien, entonces veamos ahora a las glucoproteínas. Bien, estos componentes de la sustancia fundamental van a tener carbohidratos en su estructura, pero van a predominar obviamente las proteínas, ¿no? Entonces, glucoproteínas, gluco de carbohidratos, y proteínas de las proteínas, que son el componente que más
más predomina en este componente. ¿Dónde las vamos a ver participando? Las vamos a ver participando en la adhesión celular a componentes de la matriz extracelular. Bien. Entonces, ¿se acuerdan? Esto lo vimos en las clases de tejido epitelial, ¿no? A ver, ¿alguien me puede decir qué es esto que estoy señalando aquí? Este es el tejido, esta es una célula epitelial, este es un unión adherente y este es tejido conectivo. ¿Alguien me puede decir qué es esto? Lo hemos visto en la clase pasada. No, nadie. Bien, es un hemidesmosoma. ¿Ya? Es un hemidesmosoma. Bien, y glucoproteínas importantes. Tenemos 4 importantes. La laminina, la fibronectina, la entactina y la tenasina. La laminina la vamos a encontrar en la membrana basal y va a conectar con la matriz extracelular. Acá tenemos a la laminina, ¿no? Esta es su estructura molecular y acá vemos la función que tiene relacionada a los hemidesmosomas con la integrina, realizando justamente la adhesión. Luego tenemos a la fibronectina que la vamos a encontrar en la membrana basal y va a tener participación en la coagulación y procesos de cicatrización. La entactina, que yo me acuerdo en su momento les mencioné que era importante recordarla porque va a unir la laminina al colágeno tipo 4 que lo vamos a encontrar en un componente de la membrana basal que es la lámina densa, ¿no? La lámina densa. Y también tenemos a la tenasina que va a participar en la migración de células nerviosas embrionarias. Bien, esto de verdad, chicas, que no lo han preguntado. Yo no recuerdo que me lo hayan preguntado, ¿no? Más preguntan de este tipo de cosas en tejido epitelial, ¿no? Relacionados al hemidesmosoma y sí, pero bueno, yo se los pongo porque está en sus clases y porque tienen que conocerlo de todas maneras. Entonces llegamos al tercer punto, que es la clasificación. Llegamos al tercer punto, que es la clasificación, ¿no? Ya vimos características, ya vimos a los componentes y ahora veamos lo que es la clasificación. A ver, la clasificación se va a dar según el predominio de alguno de sus elementos, ¿bien? Si tiene mayor cantidad de fibras, entonces se va a denominar de tal manera. Si tiene mayor cantidad de células de tal tipo, entonces se va a denominar de esta manera. Bien, por eso pongo acá que se van a clasificar según el predominio de sus elementos. Bien, entonces tenemos las siguientes clasificaciones, ¿no? Se va a clasificar de 3 tipos. Va a ser tejido conectivo embrionario, tejido conectivo en adulto, o también conocido como tejido conectivo propiamente dicho, y tejido conectivo especializado. Bien, en el tejido conectivo embrionario tenemos 2 tipos, el tejido mucoide, perdón, el tejido conjuntivo mesenquimal y el tejido mucoide, ¿no? 2 tipos en el tejido conectivo embrionario. Y en el tejido conectivo adulto tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos 2 tipos de tejidos, el tejido conjuntivo laxo, o también conocido como areolar, y el tejido conjuntivo denso, ¿no? Que se va a subclasificar en 2 tipos, ¿no? Regular e irregular. Luego tenemos acá 2 tipos de tejidos más, bien, el tejido conjuntivo reticular y el tejido conjuntivo elástico. Acá lo pongo en asterisco porque quería hacer una aclaración. No sé si sepan, pero actualmente estos tejidos ¿qué pasa con estos tejidos? ¿No? Simplemente son las fibras, ¿no? Hay mayor cantidad de fibras reticulares, entonces se le van a poner el nombre de tejido conjuntivo reticular. Y al tejido conjuntivo elástico, por tener mayor cantidad de fibras elásticas, se le va a conocer de esa manera. Sin embargo, por ejemplo, en algunos textos ya no van a encontrar esta clasificación, sino solo van a encontrar estas 2 como tipo de tejido conectivo adulto. Y sin embargo en la clase se lo ponen, entonces yo también se los he puesto aquí, ¿no? Pero tengan en cuenta lo que les he dicho. Y luego también tenemos al tejido conectivo especializado, ¿no? Que acá va a tener varios tipos. Va a tener 4 principales que son los que vamos a estudiar nosotros. El tejido adiposo, el tejido cartilaginoso, el tejido óseo y el tejido sanguíneo, ¿no? Hoy día vamos a ver este tejido adiposo y la siguiente clase vamos a ver tejido cartilaginoso, tejido óseo. Bien, entonces empecemos con el tejido conjuntivo mesenquimal. Bien, acá tenemos que recordar, ya se los he mencionado, ¿no? Está compuesto por células mesenquimales. Va a tener mayor cantidad de células mesenquimales, lo vamos a encontrar en el embrión, ¿no? Recordemos que las células mesenquimales tienen característica de pluripotencialidad, es decir, que van a originar diferentes tipos de células.
En el adulto lo vamos a encontrar en la pulpa dentaria, Bien, entonces vemos ahora el tejido mucoide, tejido conjuntivo mucoide o también conocido como tejido conjuntivo mucoso. A ver, obviamente se va a caracterizar por ser gelatinoso, ¿no? Va a poseer fibras delgadas de colágeno, ¿no? En su matriz va a poseer fibras colágenas muy delgaditas, ¿no? Vamos a encontrar fibroblastos jóvenes, que son estas células que vemos aquí, ¿no? Que se encuentran más teñidas, que van a ser células estrelladas, ¿no? Que son fibroblastos jóvenes, ¿no? Recordemos que los fibroblastos tienen forma de células estrelladas. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en el cordón umbilical, ¿no? Que van a formar la gelatina de Wharton. Entonces acá tenemos una imagen del cordón umbilical. Este es un zoom de este cordón. Entonces aquí tenemos al cordón, ¿no? Que tenemos a sus arterias y a su respectiva vena, ¿no? Entonces ese tejido lo vamos a encontrar rodeando esta estructura, ¿no? Todo este estroma de acá. Entonces, vean una vez más cómo el tejido conectivo cumple su función de sostén, ¿no? Vean cómo sostienen a estas arterias y cómo sostiene esta vena en esta estructura conocida como el cordón umbilical. Bien, hay mayor cantidad de sustancia fundamental, ¿no? Vean acá su abundante cantidad de matriz. Acá vean su abundante cantidad de matriz y vean solo cuántas células hay, ¿no? Hay poquitas células, poquitos fibroblastos. Y también lo vamos a poder encontrar en el ácido hialurónico. Bien, ahora veamos al tejido conectivo adulto. En este caso veamos primero al tejido conjuntivo laxo, también conocido como tejido conjuntivo areolar. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En la dermis papilar, es decir, debajo de la epidermis, debajo de la piel, en una capa de la piel. Sus fibras van a ser repartidas en la misma proporción y va a tener una considerable cantidad de fibroblastos. Bien. En mucosas van a formar lo que se conoce como lámina propia. A ver, veamos aquí, esta es una muestra de un corte de piel. Vemos acá, este es el tejido epitelial, ¿no? Este es el queratinizado, esta es la base. Y vean, todos estos naranjitas es el tejido epitelial y el tejido conjuntivo laxo lo vamos a encontrar justamente debajo, Entonces podemos decir que el tejido conjuntivo laxo va a formar parte de la membrana basal de estas células epiteliales. Bien, veamos acá a mayor aumento. Acá tenemos a las células epiteliales de la superficie de la piel. Y acá tenemos a tejido conjuntivo laxo o areolar. Entonces, veamos al segundo punto del tejido conjuntivo adulto, que es el tejido conjuntivo denso. Este se va a caracterizar ¿por qué? Porque va a brindar resistencia, ¿no? Va a brindar mayor tipo de resistencia y va a poseer mayor cantidad de fibras colágenas, ¿no? Si posee mayor cantidad de fibras colágenas y las fibras colágenas se caracterizan por brindar resistencia, entonces evidentemente ese tejido va a poseer una alta resistencia a la tensión. Bien, y va a haber solo de dos tipos. Va a haber de tipo regular y de tipo irregular. ¿No? También conocido como modelado o no modelado. Bien, entonces veamos aquí una muestra del tejido. Veamos cómo están dispuestas sus haces de manera paralela, ¿no? Entonces vemos las fibras colágenas dispuestas en una forma paralela, ¿no? Sus fibras colágenas tienen un orden en haces paralelos. Estas líneas negritas que ven ahí son fibroblastos, ¿ya? Son los fibroblastos que van a sintetizar estas fibras colágenas. Entonces, como se lo mencioné, estos son los que tienen mayor resistencia a la tracción, justamente por el orden que tienen sus fibras. Y lo vamos a encontrar en tendones y ligamentos. Eso sí, recuérdenlo. Siempre que les hablen de tendones o ligamentos, tengan en cuenta al tejido conjuntivo denso y también a las fibras colágenas. Y en el tejido conjuntivo denso, no modelado o irregular, tenemos lo siguiente, ¿no? Sus fibras colágenas se encuentran desordenadas, ¿no? La vamos a tener de diferentes maneras. En vez de estar así, como es así ordenaditas, las vamos a tener de diferentes maneras, ¿no? Las vamos a tener así mezcladas, creando círculos, etcétera, como vemos aquí. Bien, esto es tejido conectivo denso. Y acá también, vean esta forma que tiene, sí, todo como todo desordenado, ¿no? Esas fibras colágenas desordenadas, en diferentes sentidos.
La vamos a encontrar ¿dónde? En la dermis reticular. En la dermis reticular, justamente debajo del tejido conjuntivo laxo. También lo podemos encontrar en la submucosa del tubo digestivo, en el periósteo, pericondrio, que son últimas capas. Esto lo vamos a ver en su respectiva sesión, ¿no? Son las últimas capas de estos tejidos, ¿no? Tanto del cartílago como del hueso. Y también lo podemos encontrar en las glándulas mamarias. En las glándulas mamarias. Bien, continuemos. Entonces acá vemos al tejido reticular. Bien, todas las características que yo les he mencionado de las fibras reticulares, lo único que van a hacer es cogerlas y ponerlas en este apartado, ¿no? Acá les he hecho un pequeño resumen, ¿no? El tejido conjuntivo reticular se va a caracterizar ¿por qué? Porque posee mayor cantidad de fibras reticulares. Y se va a encontrar formando redes o mallas hematopoyéticas, es decir, en órganos hematopoyéticos, como por ejemplo el vaso, el hígado, la médula ósea, diferentes ganglios linfáticos, ¿no? Que se caracterizan estos órganos por sintetizar células sanguíneas. Bien, entonces esto, ¿no? A esto le agregan lo que les mencioné de las fibras reticulares, ¿no? que son fáciles de teñir con impregnación argéntica, etcétera, etcétera. El tejido conjuntivo elástico. Bien, evidentemente se conoce así o se llama así porque posee mayor cantidad de fibras elásticas y la vamos a encontrar en ligamento suspensor del pene, en la túnica media de arterias. Esto siempre se lo van a preguntar. Recuerden esto. Cada vez que le hablan de fibras elásticas, túnica media de arterias. Y lo vamos a encontrar en diferentes ligamentos también. Y también en todas las fibras o todo tejido que contenga colágeno, vamos a encontrar fibras elásticas. Sí las vamos a encontrar, pero en mayor medida. Entonces recordémoslo, que el tejido elástico va a estar enmarañado con el tejido, que las fibras elásticas van a estar enmarañadas con las fibras colágenas. ¿Bien? Bien, pero ¿dónde se encuentran en mayor cantidad? Obviamente en la túnica media de arterias, en ligamentos específicos, ¿no? Como el ligamento bucal y este ligamento suspensor. Entonces ahora veamos al tejido conectivo especializado, que en este caso, recuerden que les mencioné que son varios, ¿no? Tejido adiposo, tejido cartilaginoso, tejido óseo y tejido sanguíneo. En esta oportunidad vamos a ver al tejido adiposo. Entonces, veamos, este tejido, digámoslo así, es un poco sencillo de recordar. Y vamos a dividirlo en origen y clasificación. Bien, acá tenemos origen, va a provenir, como ya se los mencioné en las diapositivas previas, va a provenir de las células mesenquimales o también de los fibroblastos. Entonces vemos aquí cómo esta célula mesenquimal se diferencia, ¿no? Va primero a recibir un receptor IGF, y este receptor IGF va a capturar insulina. ¿Y la insulina qué va a hacer? Va a mediar el paso de triglicéridos o de grasa de la sangre a esta célula. Entonces se va a comenzar a almacenar en esta célula y va a formar lo que se conoce como un adipocito multilocular, ¿no? Multilocular caracterizado o que caracteriza al tejido adiposo pardo. Y vemos aquí, a diferencia de este preadipocito y adipocito multilocular, vemos aquí cómo este fibroblasto, ¿no? La célula mesenquimal se diferencia de fibroblasto. Este fibroblasto obtiene su receptor y empieza a capturar insulina y empieza a almacenar triglicéridos, pero todos estos triglicéridos se forman y se juntan todos en una vacuola, en una única vacuola, ¿no? Entonces se forma lo que es el tejido adiposo blanco. Entonces vamos a leer lo que tenemos aquí. El origen, células mesenquimales, ¿no? Las células mesenquimales se diferencian directamente a preadipocito o primero pasa a fibroblasto y fibroblasto se diferencia a adipocito. Bien, entonces tenemos aquí el preadipocito va a formar al adipocito multilocular y el fibroblasto es el que va a formar al adipocito unilocular. Bien, adipocito pardo, adipocito blanco. Ambas células van a tener receptores de insulina y estos receptores de insulina van a captar justamente la insulina y van a estimular el paso de la grasa al citoplasma de la célula, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Vean la diferencia. Acá la grasa se va a almacenar en diferentes vacuolas, mientras que en el adipocito unilocular se va a depositar todo en una única vacuola, ¿no? Que va a empujar a su núcleo de una manera excéntrica. Entonces, este es el origen de las células adipocíticas.
Vemos ahora su clasificación. Recuerden que les dije que hay dos tipos, ¿no? Adipocitos de grasa blanca o unilocular y adipocitos pardos o multiloculares. Bien, entonces veamos a los adipocitos de grasa blanca o uniloculares. Estos también lo van a, acuérdense de esto, ¿eh? Van a encontrarlos con el nombre de tejido celular subcutáneo, ¿no? Esta abreviación. Esto lo van a ver en sus clases de anatomía cuando vean los diferentes planos de disección. En este caso vemos aquí la tinción de adipocitos uniloculares con hematocilina de eosina, y acá la vemos de color anaranjado gracias a esta coloración, Sudan de tipo 4. Bien, entonces vean cómo se caracterizan, ¿no? Prácticamente se ven bolitas juntas, ¿no? Se ven bolitas agrupadas. Estas son formas aisladas, ¿no? Un círculo. Pero cuando están agrupadas, ¿no? Cuando están agrupadas, la vamos a encontrar con formas poliédricas, ¿no? Con formas poliédricas. Funciones. Van a servir generalmente como almohadillas amortiguadoras en el cuerpo, ¿no? Van a formar lo que es el panículo adiposo, ¿no? Que justamente es la grasita. Y va a modular, obviamente, la superficie corporal. Va a modular la superficie corporal. Funciones de los adipocitos uniloculares es que van a almacenar triglicéridos, ¿no? Entonces, quiere decir que van a tener alta actividad metabólica. Entonces, van a generar energía, ¿no? Lamentablemente, esta energía es de reserva, ¿no? Entonces, una vez que nosotros agotamos la glucosa, recién vamos a poder acceder a este tipo de energía, ¿no? Que obviamente genera muchísimas más calorías. Ahora, hay unas hormonas que favorecen su almacenamiento, ¿no? Que va a ser la insulina y la prostaglandina. Estas hormonas, ¿qué hacen? Van a facilitar que la grasa entre a los adipocitos y se acumulen. Van a facilitar el almacenamiento de triglicéridos. Y van a haber otras tres hormonas que van a favorecer la liberación de triglicéridos, ¿no? La adrenalina, el glucagón y la hormona adrenocorticotrópica. Estas que van a hacer van a estimular la salida de los triglicéridos de la vacuola que se encuentra en el adipocito, ¿no? Y también, como les mencioné, los adipocitos tienen funciones de secretar también hormonas, ¿no? Tenemos hormonas como la leptina, la adiponectina, la resistina y factor de necrosis tumoral alfa. Bien, entonces veamos ahora a los adipocitos pardos o multiloculares. Acá es adipocito de grasa parda, ¿ya? Adipocito de grasa parda. Bien, este es un poco más sencillo, ¿no? Y lo vamos a encontrar ¿en dónde? En recién nacidos y en animales, ¿no? Fetos, recién nacidos y animales. Entonces, este no lo vamos a encontrar en adultos, ¿ya? Muy poco, casi no. Solo en recién nacidos, ¿no? Por eso nosotros vemos que los bebés son así, lo podemos dejar así calatitos, ¿no? Los dejamos calatitos y haciendo frío y no les pasa nada, ¿no? Es por eso, es porque tienen este tipo de grasa, la grasa parda. En estos sujetos, perdón, en estos recién nacidos lo vamos a encontrar en la zona interescapular, en el mediastino, en el cuello, ¿no? En algunos niñitos esta grasa va a prevalecer hasta los 10 años. Bueno, esos solo son datos, ¿no? Acá lo importante es que lo encontramos en recién nacidos y en animales. A ver, ¿qué pasa con este tipo de adipocitos? Van a tener una buena cantidad de mitocondrias, ¿no? Estas mitocondrias van a tener citocromos y justamente estos citocromos son los que le van a dar el color pardo a estas células. El color pardo a estas células. Entonces vemos aquí cómo se encuentra entremezclada con células de adipocitos blancos. ¿Y cuál es la función principal de los adipocitos multiloculares? Producir energía, ¿no? La famosa termogenia. Tiene proteínas transmembrana en la mitocondria que van a generar calor y van a evitar la producción de ATP, ¿no? Con el fin de preservar justamente la energía, ¿no? Mantienen ahí la energía concentrada y generan calor. Bien, chicas, eso ha sido todo por la clase de hoy. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión con el tejido óseo y tejido muscular.